¿Sabes cuál es la mentira más grande que te vendieron desde niño? Que ser buena persona significa estar siempre disponible. Que si no respondes rápido eres descortés, que si pones límites eres egoísta, que si dices no eres mala gente. Te programaron para creer que tu valor como ser humano depende de cuánto puedes hacer por los demás, de cuántas personas tienes contentas, de cuántos mensajes respondes al día. Y mientras vivías bajo esa creencia, algo silencioso y devastador estaba sucediendo, te convertiste en esclavo de las expectativas ajenas. Carl Jung descubrió algo que la sociedad moderna oculta desesperadamente: cuando dejas de ser accesible para todos, cuando te vuelves selectivo con tu tiempo y energía, no pierdes relaciones, pierdes ilusiones. Y esas ilusiones eran las cadenas invisibles que te mantenían atrapado en una vida que no es tuya. Ahora viene la verdad incómoda que va a sacudir todo lo que creías saber: el 90% de las personas en tu vida desaparecerían si mañana dejaras de buscarlas primero. Piénsalo por un segundo. Si hoy dejas de mandar el primer mensaje, de iniciar conversaciones, de preguntar cómo están, ¿cuántos seguirían ahí? La respuesta te aterra porque revela algo brutal sobre la naturaleza de tus relaciones. No son conexiones genuinas, son transacciones emocionales donde tú siempre estás pagando. Diógenes de Sinope, el filósofo más incómodo de la historia, vivía en un barril no porque fuera pobre, sino porque entendió algo revolucionario: cada cosa que posees te posee de vuelta. Y cada persona que intentas complacer te esclaviza un poco más. La filosofía cínica nos enseña que la verdadera libertad interior no viene de acumular amigos, viene de soltar las relaciones falsas que drenan tu alma. Pero aquí está la parte que cambia el juego completamente: cuando finalmente te vuelves inaccesible, cuando desapareces del radar de quienes solo te usaban, tres tipos específicos de personas entran en pánico absoluto. Los vampiros emocionales que perdieron su basurero psicológico. Los controladores silenciosos que ya no pueden manipularte. Los aprovechadores estratégicos que se quedaron sin su recurso conveniente. Y todos ellos van a intentar hacerte sentir culpable. Van a decir que cambiaste, que te volviste frío, distante, egoísta. Pero el despertar de conciencia más poderoso que tendrás es este: no cambiaste, simplemente dejaste de traicionarte a ti mismo para complacer a otros. Jung lo llamaba individuación, Diógenes lo llamaba vivir según la naturaleza, pero ambos hablaban de lo mismo: convertirte en quien realmente eres, sin máscaras, sin performance. Sin la necesidad enfermiza de validación externa. Y cuando llegas a ese punto de autenticidad radical, todo en tu vida se transforma. ¿Estás listo para descubrir cómo? Diógenes de Sinope vivía en un barril, y la mayoría de la gente pensaba que era un loco o un indigente. Pero la verdad incómoda es que este filósofo cínico había descubierto algo que la sociedad moderna todavía no entiende: cada objeto que posees termina poseyéndote a ti. Piensa en esto por un momento: tienes un coche nuevo, y ahora tienes que preocuparte por los arañazos, el seguro, las cuotas mensuales. Tienes una casa grande, y ahora eres esclavo de la hipoteca, del mantenimiento, de llenar habitaciones vacías con muebles que no necesitas. La filosofía cínica nos enseña que la verdadera libertad interior no viene de acumular, sino de soltar. Diógenes entendió que menos es literalmente poder, porque cada cosa que eliminas de tu vida es una cadena menos que te ata. Ahora bien, esto no se trata solo de objetos materiales. Funciona exactamente igual con las personas. Imagina que tienes 247 contactos en tu teléfono, respondes a todos porque crees que es lo correcto, que así demuestras educación y respeto. Pero cuando realmente necesitas ayuda, cuando te enfermas o atraviesas una crisis existencial, ¿cuántos aparecen? La filosofía en español nos invita a un despertar de conciencia brutal: probablemente 3, quizás 5. El resto son relaciones fantasma que consumen tu energía sin darte nada genuino a cambio. Diógenes llegó al extremo de tirar hasta su único vaso cuando vio a un niño beber agua directamente con las manos. ¿La lección? Cada sí innecesario que das, cada compromiso vacío que aceptas, es como cargar un vaso invisible que ni siquiera usas. La esclavitud moderna no viene con cadenas físicas, viene disfrazada de obligaciones sociales y expectativas ajenas. Te dicen que necesitas 200 amigos para ser exitoso, popular, realizado.
Pero el pensamiento crítico revela otra verdad: no necesitas 200 conocidos, necesitas 3 personas verdaderas que estén ahí cuando todo se derrumbe. La vida auténtica no se mide en cantidad, sino en profundidad. Y aquí viene la pregunta que probablemente te hace sentir incómodo: si mañana dejaras de responder mensajes, de mantener conversaciones superficiales, de fingir interés en gente que no te importa realmente, ¿cuántos seguirían buscándote? Esa respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre dónde estás desperdiciando tu poder. Pero, ¿por qué es tan difícil decir que no? ¿Por qué sentimos esa culpa devastadora cuando intentamos poner límites? Carl Jung descubrió algo perturbador sobre la psique humana: todos cargamos una sombra, esa parte de nosotros que reprimimos porque la sociedad nos dice que no es aceptable. Pero existe algo aún más insidioso: la sombra colectiva, ese conjunto de expectativas sociales que se meten en tu cabeza sin que te des cuenta. Desde niño te programan: tienes que ser útil, si no, nadie te va a querer. No seas egoísta, piensa en los demás primero. Di que sí, no seas descortés. Y así creces creyendo que tu valor como persona está directamente relacionado con cuánto puedes hacer por otros. El pensamiento incómodo que nadie te dice es este: te convirtieron en un yes man crónico, en alguien que se anula para complacer, y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta cuando sucedió. La filosofía oscura de Jung nos muestra que esta esclavitud emocional viene desde lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Ahora piensa en tu energía como la batería de tu celular. Te levantas con 100% de carga, listo para el día. Pero cada interacción drena un porcentaje: tu jefe que te pide un favorcito más, tu amigo que solo aparece para quejarse, esa persona que siempre necesita algo pero nunca está cuando tú necesitas. Son como aplicaciones corriendo en segundo plano que olvidaste cerrar, consumiendo batería sin que lo notes. Llegas a la noche con 2% de energía y ni siquiera sabes por qué estás tan agotado. La crítica social que Diógenes Incómodo plantearía es clara: estás manteniendo vampiros emocionales activos en tu sistema, y ellos están felices drenándote porque tú permites que lo hagan. La sabiduría antigua nos enseña algo simple pero revolucionario: tienes permiso para cerrar esas aplicaciones, para desinstalar a esas personas de tu vida. Aquí es donde Diógenes de Sinope y Jung se encuentran en un punto fascinante. Diógenes caminaba por Atenas en pleno día con una linterna encendida diciendo: estoy buscando un hombre honesto. La gente se reía, pensaban que estaba loco. Pero Jung entendería perfectamente el mensaje: Diógenes buscaba autenticidad en un mar de máscaras sociales, buscaba a alguien real en medio de la hipocresía colectiva. Ambos filósofos llegaron a la misma conclusión devastadora: la mayoría de las personas con las que interactúas son falsas, están representando un papel, y tú estás desperdiciando tu tiempo y energía con ellas. El ego humano nos hace creer que necesitamos toda esa gente, pero la reflexión profunda revela que lo que realmente necesitas es soltar a los impostores. Y cuando empiezas a hacerlo, cuando comienzas a desaparecer de sus vidas, algo extraño sucede. ¿Qué pasa realmente cuando dejas de estar disponible para todos? Imagina hacer un experimento radical que cambie por completo tu percepción sobre tus relaciones. Dejas de ser el que siempre inicia las conversaciones, el que manda el primer buenos días, el que pregunta cómo estás, para romper el silencio incómodo. Simplemente te vuelves neutral, observador, esperas. Y aquí viene la verdad incómoda que va a sacudir tus cimientos: menos del 10% de las personas van a seguir hablando contigo. El 90% de tus relaciones estaban sostenidas únicamente por tu esfuerzo, por tu necesidad de agradar, por tu miedo al vacío existencial que vendría si te quedaras solo. La filosofía cínica te diría algo brutal pero liberador: esas relaciones ya estaban muertas, solo que tú estabas haciendo respiración artificial, manteniendo vivos a zombies sociales que nunca te valoraron realmente. Diógenes Incómodo te preguntaría: ¿cuánto de tu vida has desperdiciado alimentando fantasmas? Aquí hay una analogía que lo explica perfectamente: cuando estás siempre disponible, las personas te usan como espejo. Miran hacia ti y ven reflejado lo que quieren ver, no quién eres realmente. Te conviertes en una superficie brillante donde proyectan sus necesidades, sus expectativas, su imagen idealizada de cómo debería ser.
Pero cuando quiebras ese espejo, cuando desapareces, cuando te vuelves indisponible, de repente ellos quedan perdidos. ¿Quién eres? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te pasa? En realidad no cambiaste nada, simplemente dejaste de reflejar la imagen que ellos querían. La crisis existencial es de ellos, no tuya, porque ahora tienen que enfrentarse a su propia dependencia. Jung llamaba a esto individuación, el proceso doloroso pero necesario de convertirte en quien realmente eres, y ese proceso exige periodos de soledad temporal. Necesitas alejarte del ruido colectivo para finalmente escuchar tu propia voz, esa que ha estado susurrando debajo de todas las expectativas ajenas. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal, Sinope, por falsificar monedas según algunos relatos. Pero en vez de suplicar perdón, en vez de rogar que lo dejaran volver, dijo algo que resume toda su filosofía antigua: ellos me condenaron al exilio. Yo los condené a quedarse allí. Transformó el rechazo en liberación, convirtió el castigo en regalo. El pensamiento radical aquí es este: ¿y si las personas que te abandonaron cuando dejaste de complacerlas no fueron pérdidas, sino limpiezas necesarias? ¿Y si el universo te está haciendo un favor quitando de tu camino a quienes solo querían usarte? La sociedad moderna te enseña a temer la soledad, a evitarla a toda costa, pero la sabiduría antigua te dice algo completamente opuesto: la soledad es el filtro más honesto que existe. Lo que sobrevive a ese filtro es oro puro, y lo que se va era solo pintura dorada sobre plomo. Pero no todas las personas reaccionan igual cuando desapareces. Hay 3 tipos específicos que entran en pánico absoluto, y reconocerlos es fundamental para tu libertad interior. El primer tipo es el vampiro emocional, y probablemente tienes al menos uno en tu vida ahora mismo. Es esa persona que solo aparece cuando está hundida, cuando necesita descargar todo su caos interno en alguien. Tú te conviertes en su terapeuta gratuito, su basurero emocional, el lugar donde vomita sus problemas sin jamás preguntar cómo estás tú. Cuando te vuelves indisponible, cuando no respondes inmediatamente o pones límites, esta persona entra en pánico porque perdió su válvula de escape. Y aquí viene lo interesante: en vez de reconocer que solo te buscaba para usarte, te acusa de ser frío, egoísta, mal amigo. La crítica social que Diógenes haría es devastadora: esta persona no te extraña a ti, extraña la función que cumplías. La filosofía en español nos invita a cuestionar la vida con honestidad. ¿Cuántas relaciones tienes donde solo eres útil, pero nunca valorado? Un ejemplo práctico: si alguien te busca solo para quejarse de su pareja, su trabajo, su familia, pero desaparece cuando tú mencionas tus propios problemas, tienes un vampiro emocional. Córtalo sin culpa. El segundo tipo es el controlador silencioso, mucho más peligroso porque se disfraza de mentor, de amigo preocupado. Es quien siempre tiene consejos para ti, opiniones sobre cómo deberías vivir, sugerencias para tu propio bien. Pero observa qué pasa cuando no sigues sus consejos: se ofende, se aleja, te hace sentir culpable. La verdad incómoda es que esta persona no quiere tu bienestar, quiere controlarte. Es como un jugador de ajedrez que se enoja cuando no mueves la pieza que él esperaba. No está jugando contigo, está jugando contra ti usando tus propias piezas. El pensamiento crítico revela que estas personas necesitan sentirse superiores, necesitan que dependas de su aprobación para validar su propio ego humano inflado. Diógenes de Sinope los llamaría esclavos de su propia arrogancia, personas tan inseguras que necesitan manipular a otros para sentirse importantes. Si tienes a alguien así, haz esta prueba: toma una decisión importante sin consultarle, algo que antes habrías discutido con esa persona. Observa su reacción. Si se molesta porque no pediste su opinión, ahí tienes tu respuesta. El tercer tipo es el aprovechador estratégico, el más común en la sociedad moderna. Es súper simpático cuando necesita algo de ti, pero desaparece mágicamente cuando tú necesitas ayuda. Tiene la habilidad camaleónica de hacerte sentir especial justo cuando va a pedirte un favor. Eres el único que entiende, confío en ti como en nadie, eres increíble. Y tú, con tu necesidad de validación, caes una y otra vez. La filosofía oscura de Jung explicaría esto como personas con personas infladas, máscaras vacías fingiendo conexión humana.
Aquí va un test práctico que cambiará tu perspectiva. Durante una semana completa, deja de ofrecer ayuda proactivamente. No te anticipes a las necesidades de nadie, no seas el primero en dar. Solo responde si te piden explícitamente y observa quién sigue a tu lado. Las personas que permanecen son reales, tienen un interés genuino en ti como ser humano. Las que desaparecen solo estaban ahí por conveniencia, y el despertar de conciencia que esto genera puede ser doloroso pero absolutamente necesario. Ahora bien, identificar a estos tres tipos es solo el primer paso. La pregunta real es, ¿cómo los neutralizas sin convertirte en villano de su historia? Existe una historia legendaria sobre Diógenes de Sinope que ilustra perfectamente el poder del silencio simbólico. Platón, el filósofo más respetado de Atenas, definió al ser humano como un bípedo sin plumas, y todos en la academia aplaudieron la brillantez de esa definición. Diógenes no escribió un tratado refutándolo, no organizó un debate filosófico. Simplemente desplumó un pollo, caminó hasta la academia de Platón, lo arrojó frente a todos y gritó, «He aquí el hombre de Platón». Con un acto silencioso pero devastadoramente simbólico, destruyó años de argumentación. La filosofía cínica nos enseña algo revolucionario. A veces la mejor respuesta no es discutir, es actuar de forma que exponga la contradicción del otro. En la sociedad moderna, gastamos horas argumentando con personas que nunca van a cambiar de opinión, cuando un solo acto estratégico diría más que 1000 palabras. El pensamiento incómodo aquí es brutal, estás desperdiciando energía en batallas verbales que ya perdiste antes de empezar. Imagina esta situación, tienes un jefe que siempre habla de que somos una familia, de que aquí nos cuidamos entre todos, de que tu bienestar es nuestra prioridad. Palabras hermosas, discursos motivacionales dignos de LinkedIn. Pero un día tienes una emergencia médica, necesitas faltar, y ese mismo jefe descuenta el día de tu salario sin pensarlo 2 veces. Ahí tienes 2 opciones, puedes confrontarlo, recordarle sus propias palabras, exigir coherencia. O puedes hacer algo mucho más poderoso, renunciar sin dar explicaciones. Tu silencio dice más que cualquier argumento, expone la hipocresía sin necesidad de señalarla. La reflexión profunda que Jung haría sobre esto es fascinante. Cuando no reaccionas, cuando no respondes al ataque, fuerzas al otro a lidiar con su propia proyección. Es como quitarle el espejo de enfrente, de repente tienen que mirarse a sí mismos, y eso es insoportable para quienes siempre te usaron como distracción de sus propias miserias. Piensa en ti mismo como una estatua de mármol en medio de una plaza. Las personas llegan y te arrojan piedras, esperando que grites, que te muevas, que reacciones con dolor o rabia. Esa reacción es exactamente lo que buscan, es el combustible que alimenta su ego humano. Pero cuando permaneces inmóvil, cuando tu silencio es absoluto, algo extraordinario sucede, quedan desconcertados, sus piedras caen al suelo sin efecto. Y la violencia que intentaron proyectar en ti regresa como un boomerang hacia ellos mismos. La libertad interior no viene de defenderte de cada ataque, viene de volverte invulnerable al ruido externo. Diógenes incómodo entendió esto a nivel maestro. No necesitas convencer a nadie de tu valor, solo necesitas vivir de forma tan auténtica que tu existencia misma sea la respuesta. Las frases filosóficas están bien, pero los actos filosóficos cambian realidades. Y aquí viene algo que muchos no están preparados para escuchar. Para llegar a ese nivel de silencio poderoso, primero tienes que atravesar un desierto emocional que te va a hacer cuestionar todo. Carl Jung pasó por un periodo de aislamiento tan profundo que estuvo al borde de la locura. Lo llamó su confrontación con el inconsciente, pero en términos más simples, fue su noche oscura del alma. Durante años se encerró, se alejó de colegas, de reconocimiento social, del mundo académico que lo admiraba. Y en ese desierto psicológico, en ese vacío existencial aterrador, encontró las revelaciones más importantes de su vida. La filosofía antigua siempre ha sabido esto, el renacimiento real solo ocurre después de una muerte simbólica. Cuando cortas el 80% de tus relaciones superficiales, cuando te alejas de la multitud, cuando eliges la soledad sobre la falsedad, vas a sentirte increíblemente solo. Habrá noches donde te cuestiones si estás cometiendo el error más grande de tu vida. Pero es justamente en ese vacío donde algo nuevo comienza a brotar,
tú mismo, sin máscaras, sin performance, sin la necesidad constante de validación externa. El despertar de conciencia duele porque implica matar versiones falsas de ti que mantuviste vivas para complacer a otros. Piensa en una floresta después de un incendio devastador. A primera vista parece que todo murió, que solo quedan cenizas y destrucción. Pero si regresas algunos meses después, verás algo milagroso, plantas nuevas brotando, más fuertes y saludables que antes. El fuego no destruyó la floresta, limpió la vegetación enferma, los parásitos, todo lo que estaba impidiendo el crecimiento real. Tu soledad necesaria es exactamente ese incendio. La crisis existencial que sientes es el humo, la incomodidad temporal antes de la renovación. Lo que sobrevive a ese fuego es lo que realmente importa, las personas auténticas, los valores verdaderos, la versión genuina de ti que estaba enterrada bajo capas de expectativas sociales. Diógenes de Sinope fue exiliado y en vez de construir una casa nueva, vivió en un barril. El mensaje era claro: no necesito las estructuras que ustedes consideran indispensables para sobrevivir. La sociedad moderna te vende la idea de que necesitas 500 seguidores, 50 amigos, 10 relaciones donde te anulas para encajar. Pero la verdad incómoda es mucho más simple. No necesitas 500 seguidores que no te conocen realmente, que solo consumen tu contenido sin importarles tu bienestar. No necesitas 50 amigos que nunca te escuchan de verdad, que están contigo solo cuando es conveniente. No necesitas 10 relaciones donde tienes que fingir ser alguien más para ser aceptado. Lo único que realmente necesitas es a ti mismo, completo, integrado, sin fragmentar tu identidad para complacer a cada persona. La sabiduría antigua de múltiples tradiciones filosóficas coincide en esto: el camino hacia la vida auténtica pasa inevitablemente por el desierto de la soledad. Y sí, ese desierto da miedo. Sí, vas a dudar. Sí, habrá momentos donde querrás volver a la comodidad de las relaciones superficiales. Pero el pensamiento crítico te obliga a preguntarte: ¿prefieres la comodidad de la mentira o la incomodidad de la verdad? Porque una vez que pruebas la autenticidad, una vez que experimentas la libertad interior de no depender de la aprobación ajena, ya no hay vuelta atrás. Ahora bien, todo esto suena hermoso en teoría, pero ¿cómo se practica en el día a día sin sentirte culpable? Diógenes caminaba por las calles de Atenas en pleno día con una linterna encendida, y cuando le preguntaban qué hacía, respondía: estoy buscando un hombre honesto. La gente se burlaba, pero él estaba aplicando un filtro filosófico brutal. Tú puedes hacer tu propia versión moderna de este test. Pregúntate sobre cada persona en tu vida: ¿esta persona sería honesta conmigo si yo no tuviera nada que ofrecerle? Si la respuesta es no, si sospechas que solo están ahí por lo que pueden obtener, entonces córtalo sin remordimiento. Aquí va un ejercicio práctico que cambiará tu perspectiva: abre tu lista de contactos ahora mismo y aplica el principio del barril de Diógenes. Él solo tenía lo esencial, literalmente vivía con lo mínimo indispensable. Haz una lista mental de tus relaciones y pregúntate cuáles son realmente esenciales, cuáles aportan valor genuino a tu vida. Mantén 5, máximo 10 personas. Todo el resto es ruido, es energía desperdiciada, es esclavitud moderna disfrazada de obligación social. La filosofía cínica te da permiso para ser radical en esto, porque la vida auténtica no se construye acumulando conexiones superficiales. Ahora viene algo que va a incomodar a muchos: la respuesta tardía como estrategia de libertad. Cuando alguien te manda un mensaje, no respondas inmediatamente. Espera horas, a veces días. Observa qué sucede. Las personas que realmente importan, las que tienen una conexión genuina contigo, van a entender que tienes tu propia vida, tus propios ritmos, tu propio espacio. Pero los vampiros emocionales, los controladores, los aprovechadores van a entrar en pánico. ¿Por qué no respondes? ¿Estás enojado conmigo? ¿Te hice algo? Y aquí está la belleza de esta técnica: ellos mismos se eliminan de tu vida, tú no tienes que hacer el trabajo sucio. El pensamiento incómodo que Jung plantearía es este: cuando alguien se molesta porque no estás disponible las 24 horas del día, esa persona no te respeta como individuo, te ve como recurso. Otro ejemplo práctico: la próxima vez que alguien te pida un favor, no justifiques por qué dices no.
Simplemente di no puedo y punto. Sin porque tengo esto, sin es que me surgió aquello. Jung decía que justificar demasiado es señal de culpa interna, y esa culpa viene de la programación social que te enseñó que decir no es malo. Al principio vas a sentir la necesidad de escribir 3 párrafos explicando por qué no puedes ayudar, por qué no estás disponible, disculpándote hasta el cansancio. Pero con práctica llegas a un punto donde simplemente dices, no va a poder ser. Y si la persona se enoja, si te hace drama, si te acusa de egoísta, acabas de recibir información valiosa, esa persona solo quería usarte. Las personas que te valoran de verdad respetan tus límites sin necesitar explicaciones elaboradas. Aquí va la última estrategia, tomada directamente de Jung, el ayuno social. Una semana por mes, desaparece completamente. Sin redes sociales, sin eventos sociales, sin responder mensajes no urgentes. Es como un retiro espiritual pero adaptado a la realidad moderna. Durante esa semana observa quién sobrevive en tu vida, quién realmente te extraña versus quién solo extraña lo que hacías por ellos. La crítica social que Diógenes incómodo haría aquí es devastadora. Vivimos en la era de la hiperconexión pero nunca habíamos estado tan desconectados de nosotros mismos. El ego humano nos convence de que estar siempre disponible es virtud, pero la sabiduría antigua revela que es autodestrucción. La libertad interior empieza cuando dejas de estar disponible para todos y empiezas a estar presente para ti mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, puedes cerrar este video ahora mismo, volver a tu vida de siempre, seguir respondiendo a los 247 contactos que no te valoran, seguir diciendo sí cuando quieres gritar no. Seguir cargando relaciones muertas como si fueran tesoros. O puedes tomar la decisión más incómoda pero liberadora de tu vida, empezar hoy mismo a aplicar el test de la linterna de Diógenes. Abre tu lista de contactos ahora, no mañana, ahora. Pregúntate con honestidad brutal, ¿quién de estas personas estaría aquí si yo no tuviera nada que ofrecer? ¿Cuántas relaciones estoy manteniendo solo por culpa, por miedo, por costumbre? La filosofía cínica no te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto. Y la honestidad duele, pero libera. Aquí va mi desafío personal para ti, algo que va a cambiar tu perspectiva en los próximos 7 días, haz el experimento del silencio. Durante una semana completa, deja de ser el primero en escribir, en llamar, en preguntar cómo están. No inicies conversaciones, solo responde si te buscan. Y observa, con la frialdad de un científico observando un experimento, quién permanece y quién desaparece. Vas a descubrir verdades devastadoras sobre personas que creías importantes, pero también vas a descubrir joyas escondidas, esas 3 o 4 personas que sí son reales. ¿Te atreves a hacer este experimento? ¿O le tienes demasiado miedo a la verdad? Porque déjame decirte algo que Jung entendió perfectamente, la mayoría de las personas prefiere la comodidad de la mentira que la incomodidad de despertar. ¿Tú eres parte de esa mayoría o estás listo para el pensamiento crítico real? Y ahora viene la pregunta que define todo, ¿cuánto vale tu paz interior? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu energía vital? Porque cada segundo que inviertes en relaciones falsas es un segundo que le robas a tu vida auténtica. Diógenes de Sinope renunció a todo lo que la sociedad consideraba importante y encontró una libertad interior que los reyes envidiaban. Tú no tienes que irte a vivir a un barril, pero si tienes que aplicar el principio del barril, elimina todo lo que no es esencial, quédate solo con lo que realmente importa. Empieza hoy con una persona, con un no sin justificación, con una respuesta tardía intencional. Mañana con otra. La semana que viene con 3 más. La transformación no es un evento único, es una práctica diaria de elecciones valientes. ¿Vas a elegir la esclavitud moderna de complacer a todos, o vas a elegir la libertad interior de ser tú mismo sin disculpas? Déjame en los comentarios, ¿cuál fue la relación fantasma más grande que descubriste en tu vida? ¿A quién vas a eliminar primero de tu círculo? ¿Qué te da más miedo, quedarte solo o seguir rodeado de gente falsa? Quiero leer tu experiencia, tu despertar de conciencia, porque esta comunidad se construye con verdades incómodas, no con motivación barata.
Y si este video removió algo dentro de ti, si sentiste ese clic mental que cambia perspectivas, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo y activar la campanita de notificaciones. Porque este es solo el comienzo de un viaje filosófico profundo. Vamos a seguir explorando la filosofía oscura de Jung, las enseñanzas radicales de Diógenes Incómodo, el pensamiento incómodo que la sociedad moderna trata de ocultar. La sabiduría antigua aplicada a tu vida cotidiana, sin filtros, sin suavizar las verdades. ¿Estás listo para más? Entonces nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar de algo aún más perturbador, cómo tu familia puede ser la mayor prisión de tu vida sin que te des cuenta. No te lo pierdas.